La clase. Fíjense que nosotros la semana anterior habíamos quedado para iniciar ya la etapa de la formación de la glándula hipófisis. Y eso es lo que vamos a comenzar viendo ahora. Comparto pantalla. Ágata, córtala. Si no me equivoco, quedamos en esa diapositiva. Entonces, de alguna forma, hemos dicho, ¿verdad?, que o sea, en estas diapositivas mostrábamos los ciclos circadianos y habíamos dicho que efectivamente, ¿verdad?, ocurrió una alteración en la producción de melatonina durante la noche y que aumentaba, ¿verdad?, durante la madrugada y partía aumentando más o menos en las horas en que nos íbamos a dormir, que era un periodo crítico. Esa era la relación. Luego, entonces, ahora, volviendo a las funciones generales de la hipófisis, nosotros diríamos que la hipófisis tiene 4 funciones generales: metabolismo, crecimiento, reproducción y función sexual propiamente dicha, no reproductiva. Bueno, en este sentido, entonces, ¿verdad? Vale la pena volver a revisar una imagen de hipófisis para que no se nos olvide un par de detalles. La hipófisis, ¿verdad?, se constituye de una región anterior, una porción de tejido intermedio y una hipófisis posterior. Y la hipófisis posterior es la proyección de la porción infundibular, ¿verdad?, que en el fondo es la base del cerebro. En un atlas de anatomía humana fotográfica vemos la glándula hipófisis en sentido original, digamos, mostrando la región del adeno y la neurohipófisis y el tallo hipofisiario. Luego, esta diapositiva, aquí me voy a detener un segundo porque esta diapositiva tiene bastante significado y es necesario que la cubramos en todo sentido. Aquí está el hipotálamo. Entonces, esta porción, ¿verdad?, es la hipofisis anterior, como siempre, y esta es la neurohipófisis. Entonces resulta que desde la región del tubo hipofisiario, digamos, desde el tallo hipofisiario, aparece un sistema arterial. Este sistema arterial, si ustedes se fijan, se convierte obviamente en un sistema venoso, entonces forma un sistema porta, así como el sistema porta hepático que lleva sangre desde el intestino hacia el hígado. Así también aquí hay un sistema que lleva sangre, ¿verdad?, desde la porción superior, desde el tuber, hacia la adeno y neurohipófisis. Entonces, una pregunta obvia que siempre es necesario hacer es cuál es la función de este sistema porta hipofisiario. Si es simplemente una función asociada a la oxigenación o hay alguna otra función distinta. Entonces, bueno, la verdad es que aquí hay un sentido distinto. Por supuesto que hay un sentido de transporte de gases, pero hay un sentido también distinto, que es el siguiente. La arteria entrega un flujo sanguíneo y ese flujo sanguíneo, ¿verdad?, se inserta en el sistema porta hipofisiario y entonces la sangre que deviene en esta región baja, desciende hasta la región de la adenohipófisis, produciendo salidas, ¿ya?, flujos de salidas. Entonces, de lo que era una sangre arterial, ahora a lo que es una sangre venosa. Mismamente, este proceso ocurre en la porción posterior, o sea, infundibular y neurohipófisis. Entonces, ¿cuál es la idea de este fenómeno? La idea es la siguiente. La idea es que las neuronas que están presentes
en la porción del hipotálamo pueda liberar sustancias hacia el sistema porta-hipofisiario y que la sangre lleve estas sustancias hasta las células que están aquí marcadas como puntos, que son las células que van a contener la maquinaria biológica necesaria para fabricar las hormonas adeno-hipofisiarias, hormona de crecimiento, adrenocorticotropa, TSH, FSH, hormona luteinizante y prolactina. Entonces, en el fondo, aquí en el interior, hay varios tipos de células. Hay células gonadotróficas, hay células tirotróficas, hay células prolactinémicas y hay células somatotróficas. ¿Ya? También se les puede llamar terminadas en gogos, ¿ya? Somatogogos, prolactogogos, tirogogos, ¿ya? Gonadogogos. Entonces la terminación gogo significa que secretan, ¿ya? Que secretan una hormona determinada. Y en posterior, ¿verdad? Vemos cómo las neuronas de la porción posterior del hipotálamo, bueno, no necesariamente posterior, también del eje medio del hipotálamo, secretan una sustancia hacia estos vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos no estimulan en la neurohipófisis la síntesis de otra sustancia, sino que en este caso directamente esta sustancia es secretada por el sistema venoso. En este caso, dos hormonas, ¿verdad? ADP, también denominada vasopresina, y OXT, también denominada oxitocina. ¿Estamos claros? Entonces, la adenohipófisis presenta un grupo de síntesis de hormonas derivadas de los factores de liberación que fabrican las neuronas en el hipotálamo y que se desplazan a través del flujo del sistema porta-hipofisiario. Y en la neurohipófisis, estas neuronas, ¿verdad?, liberan directamente sobre el sistema del eje neurohipofisiario hacia la sangre. ¿Preguntas? Bien, voy a la siguiente. Aquí, chicas y chicos, vemos el origen de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis se origina tempranamente a las 6 semanas de la embriogénesis. O sea que si tú tienes un embarazo de 6 semanas, ya puedes pensar que tu embrión tiene una glándula hipófisis formada. Entonces, esto es así más o menos. O sea que tiene una glándula hipófisis que comienza a formarse. Entonces, esto es así. Entonces, este es el embrión, ¿verdad? Este es el prosencéfalo, este es el mesencéfalo y esto es el rombencéfalo. Entonces el embrión tiene una región que podríamos entender como la cavidad oral, originaria, digamos, y se puede decir que este pliegue que va a ser el techo de la cavidad oral está marcado aquí en rojo y le llamamos bolsa de Rathke. Posteriormente, desde la región anterior del tejido nervioso, indudablemente, ¿verdad?, surge esta región denominada infundíbulo. Entonces, el infundíbulo en este momento viene siendo como el piso de este cerebro primitivo. Entonces, este infundíbulo y la bolsa de Rathke hacen un juego inverso. La bolsa de Rathke comienza a ascender. ¿Ya? Comienza a ascender quedando como un tejido aislado, asciende y hace apoptosis, o sea que aquí está la bolsa de Rathke, ¿ya? Y luego la bolsa de Rathke forma como un globito,
Y entonces se produce apoptosis hacia abajo y entonces la bolsa queda totalmente aislada. Entonces esta bolsa de Rathke se asocia con la porción del infundibulum que viene descendiendo desde el cerebro. Entonces, luego inmediatamente, posterior a eso, el cartílago de esta región comienza a cerrarse, ¿ya? Formando o constituyendo la base del hueso fenoides. Y entonces, luego, este hueso fenoides va a dar origen posteriormente, como hemos visto en las diapositivas anteriores, al seno esfenoidal. Entonces, este reticulado de tejido que se va a osificar tardíamente, ¿verdad?, va a constituir la silla turca. Y lo que queda en el interior va a ser entonces el lóbulo anterior de la adenohipófisis debido a la bolsa de Rathke y el lóbulo posterior o pars nervosa, ¿verdad?, debido a la proyección de la porción del infundíbulo. Entonces, en este desarrollo de proyección, ¿verdad?, se constituye también esta región llamada pars tuberalis, que es la parte nerviosa de la proyección que constituye el tuber de la adenohipófisis, de la hipófisis en general. Pregunta, por favor. Profe, ¿Sí? Diga. ¿hay en alguna ocasión el infundíbulo puede no proyectarse? Claro que sí. Como, Se puede y, producir una agenesia de la neurohipófisis, quedando un colgajo de tejido en la porción posterior, poco más arriba. Y esto da origen a trastornos endocrinos. ya. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Aquí tenemos otro esquema que muestra más o menos la misma estructura, más sencilla, quizás el dibujante aquí. Entonces mostrando la porción de la bolsa de Rathke y el infundíbulo. Entonces la bolsa de Rathke asciende, el infundíbulo desciende, ¿verdad? Se constituye esta unión y entonces queda un tejido cicatrizal entre ambos y forma la adeno y la neuro. Si ustedes se fijan, el dibujante produjo una adenohipófisis aquí con un tejido mucho más granuloso respecto de la neurohipófisis. Bueno, sigamos con esa, la otra la vemos después. Entonces aquí miramos una comparación entre la función adenohipofisiaria, ¿ya?, y en el mismo esquema la función neurohipofisiaria. Entonces me gustaría que ustedes pudieran apreciar la comparación entre ambas. En la adenohipófisis se presenta entonces una vía de proyección que es indirecta porque las neuronas fabrican sus factores de crecimiento, perdón, sus factores tróficos, sus factores de secreción, y estos factores de secreción van entonces por vía portal hasta las células secretagogas, que son las que sintetizan finalmente las hormonas, LH, FSH, TSH, GH y prolactina. En cambio, en la neurohipófisis, lo que estoy diciendo es que las neuronas van directamente al sistema sanguíneo a liberar oxitocina y vasopresina. Vasopresina también se le puede llamar, como hemos visto en la diapositiva anterior, ADP. Entonces, la ADH, ¿verdad?, la vasopresina, significa ADH aquí, hormona antidiurética, que es lo mismo que la hormona arginina vasopresina. Son dos nomenclaturas que dan vuelta en la literatura y es bueno establecer las diferencias para que ustedes no tengan después complicaciones cuando vayan a la literatura. Ya, veamos esta diapositiva. Esta diapositiva, ¿verdad?, es histológica, es un corte histológico
de hipófisis. Entonces, ¿qué vemos en esta diapo? Bueno, vemos una región correspondiente a la hipófisis anterior, otra región a la neurohipófisis. Y entonces, si ustedes se fijan, la hipófisis anterior está constituida por células que forman acinos, ¿ya? Acinos secretorios. En cambio, en la neurohipófisis ustedes no ven estos acinos secretorios, sino que por el contrario aprecian tejido nervioso. Y se aprecia entre medio una región oscura, ¿verdad?, que corresponde a lo que algunos anatomistas denominan derechamente hipófisis intermedia, y otros simplemente dicen, no, esto es parte de la adenopófisis en realidad, solo que con un tejido diferenciado. Entonces, este es el tejido de la hipófisis intermedia que secreta MSH, hormona melanocito estimulante. Preguntas. Voy a la siguiente. Bueno, de modo que resumiendo estas diapositivas anteriores, nosotros podríamos decir que la hipófisis se divide en anterior, intermedia y posterior, y esta intermedia, algunos autores dicen que es parte de la hipófisis anterior. Muy bien. La hipófisis anterior, entonces, secreta LH, FSH, GH, ACTH y prolactina. La hipófisis intermedia genera MSH y alfa LPH, lipotropina. Y la hormona, o sea, perdón, la neurohipófisis produce ABP, también llamada hormona antidiurética, ADH, ¿verdad? Y produce, por otra parte, oxitocina. O sea, produce dos hormonas. Bien. Las hormonas hipofisiarias, qué sé yo, ya está. Ahora vámonos a mirar las generalidades del primer eje hormonal. Cuando digo eje hormonal, me estoy refiriendo a lo siguiente. Voy a ir atrás para explicarles esto. De aquí hacia este lado es la neurohipófisis. Y en sentido opuesto es la adenohipófisis. Entonces uno podría decir, bueno, yo aquí tengo, ¿verdad?, los centros nerviosos superiores, que producen fenómenos que se asocian al funcionamiento del hipotálamo. Entonces el hipotálamo responde a estos centros superiores. Por ejemplo, si tienes miedo, si tienes frío, si tienes hambre, el hipotálamo entonces responde a estos ambientes de circuitería. Y por otra parte, hay ciertos medidores, hay monitoreo interno, ¿verdad?, que son monitores osmóticos, térmicos, de presión y receptores de stretch, de estiramiento. Por ejemplo, los pulmones tienen stretch receptor, eso cuando tú haces una insuflación pulmonar, de alguna manera el sistema nervioso central se entera de que los pulmones se están estirando, independientemente de que también se entere que está entrando oxígeno a la sangre. Entonces, fíjense, este hipotálamo fabrica hormonas, que ya las conocemos como factores de liberación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un eje, que va a ser el primer eje que vamos a ver. El eje de la TRH, que actúa sobre la anterior, produciendo TSH, que actúa sobre la glándula tiroides, produciendo las hormonas tiroides T3 y T4. Y así luego tenemos un segundo eje, ¿verdad?, que es el eje del estrés, un tercer eje, que es el eje gonádico, y un cuarto eje, que es el eje somatotrófico. ¿Preguntas? No, profe. Ok, continuemos.
Entonces vámonos ahora con el primer eje, el eje tiroideo. El eje tiroideo es un eje que tiene ciertas características bastante propias. Primero, es el único eje endocrino que utiliza el yodo como elemento químico para la producción de sus hormonas tiroideas. En segundo término, este eje tiroideo es esencial para procesos de maduración del tejido desde las primeras etapas de la vida en adelante y luego para la mantención de los procesos metabólicos. En tercer término, dentro de estos procesos madurativos no hay que dejar de considerar, por una parte, la maduración somática clásica, digamos, osteoarticular, etc., y la maduración del sistema nervioso, tanto central como periférico. Y por último, estas hormonas tiroideas se encuentran asociadas a la función de la oxidación celular. Es decir, hay una relación entre la cantidad de hormonas tiroideas y las tasas de consumo de oxígeno del sujeto. La glándula tiroides en una imagen de autorradiografía clásica, ¿verdad? Utilizando yodo 131, se le hace tomar a la persona yodo 131 y entonces se muestra, ¿verdad?, la fotografía de una glándula tiroides a la cual se le aprecian manchitas. Estas manchitas de distintos colores de intensidad tienen que ver con las regiones que han fijado más o menos yodo 131. Entonces, de esta manera, por ejemplo, esto es una imagen de una tiroides normal. De esta manera vemos qué tanto yodo se está fijando en la glándula tiroides y de esa manera se puede hacer una aproximación probablemente diagnóstica respecto de alguna patología como hipertiroidismo o hipotiroidismo. La glándula tiroides tiene una forma de H, como ustedes aprecian, y tiene una ubicación, ¿verdad?, inmediatamente debajo de la región donde está el aparato fonatorio. Luego, la glándula tiroides se puede palpar también por anterior, pero en general una palpación adecuada es por posterior, ¿verdad?, poniendo las manos desde atrás en el sujeto y se debe palpar como un tejido relativamente blando con aspecto de tejido graso. Así más o menos se palpa este tejido glandular. En ningún caso debe palparse de una forma extendida, ni tampoco, o sea, debe apreciarse como un cuerpo extendido, ni tampoco como un cuerpo que esté muy fijado alrededor de la tráquea, digamos, sino que tiene una leve movilización. Si está muy fijo y está muy duro, hablamos de una tiroiditis pétrea que podría estar dando un significado clínico muy específico. Otra cosa interesante de la glándula tiroides es decir que la glándula tiroides tiene dos regiones, superior y medio inferior, que son las glándulas paratiroides, ¿ya? Las glándulas paratiroides están asociadas al metabolismo de los fosfatos y el calcio y generan la hormona paratiroidea, hormona que no vemos en este minuto. Solamente nos vamos a dedicar a la hormona tiroides. La glándula tiroides, entonces, en esta forma de H tan clásica, ¿verdad?, tiene estos folículos tiroideos, ¿ya? Así se ve granulosa. Se ve como un tejido graso cuando se extrae. Y entonces esta glándula tiroides, cada uno de estos folículos tiroideos tiene en el interior una sustancia coloidal asociada a una proteína llamada tiroglobulina. Y entonces cada folículo tiroideo está delimitado en el exterior, ¿verdad?, por un conjunto de células que vamos a denominar tiroidocitos. Entonces, esta es la imagen del folículo tiroideo. Estos son las sustancias coloidales en el interior y estas son las células foliculares que vamos a denominar tiroidocitos. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. Entonces,
aquí podemos observar, la célula ahora tiroidocito. Entonces ustedes tienen que imaginarse que esta célula está abrazando el folículo tiroideo de esta manera. Cada una de estas células está constituyendo entonces este folículo tiroideo, dando los límites a la estructura folicular. Entonces, esta célula como tal, ¿verdad?, tiene una potente vascularización. Entonces aquí vemos cómo una vía venosa, por ejemplo, va entrando y va saliendo, y entonces la vía venosa lleva, por supuesto, todos los contenidos sanguíneos, pero además lleva yodo con carga negativa. Recuerden ustedes que la valencia del yodo es ¿cuál es la valencia del yodo, chicos y chicas? Bueno, más 1, menos 1, menos 3, menos 5 y menos 7. Cloro, bromo, yodo y estato están en un eje, ¿verdad?, de la tabla periódica. Entonces, el yodo pasa con valencia menos 1, ingresa a la célula tiroidocítica, ingresa, fíjense ustedes, por un transportador de yodo. Este transportador de yodo se llama pendrin, ¿ya? Y entonces estas pendrinas o pendrin, esta proteína, transportan el yodo con un transporte bien interesante y lo tiran hacia el interior del tiroidocito, llevándolo hacia la cavidad donde se encuentra este ambiente coloidal. Entonces, en este ambiente coloidal, el yodo con carga negativa sufre una peroxidación, o sea, sufre una oxidación en el fondo. Y ustedes saben que en química, definir una oxidación, en el fondo, se puede definir, entre otras cosas, como una pérdida de un electrón. Entonces el yodo pierde finalmente un electrón y entonces queda con un yodo sin electrón, y este tiene posibilidades de organificarse. ¿Y esto qué significa? Que el yodo se mete en una matriz orgánica dentro de la tiroglobulina. La tiroglobulina viene siendo una proteína gigante cuya función en el fondo es, desde la perspectiva de la cinética, acomodar dos elementos que son un aminoácido, la tirosina, más el yodo, con el objetivo de ir generando una fusión entre ambos elementos químicos. Y de esta forma, entonces, se generan dos estructuras químicas importantes. Una estructura que tiene un yodo denominada monoyodo tirosina, y una segunda que se llama diyodo tirosina. Entonces, luego, mediante peroxidasas, se produce un acoplamiento de estas moléculas, dando origen, entonces, finalmente, a las hormonas T3 y T4. Estas hormonas T3 y T4, entonces, son vehiculizadas y mediante un sistema secretorio, ¿verdad?, son liberadas y hacen abandono de la célula tiroidocítica hacia el sistema venoso, que permite su transporte al resto del organismo. ¿Pregunta? Bien, continuamos. Entonces, ¿cómo funciona la regulación de la producción de hormona tiroidea? Es muy sencillo. La regulación funciona como cualquier sistema regulatorio. O sea, la
región del hipotálamo, ¿verdad? Sintetiza factor de liberación de tirotropina. Esa va hacia la adenohipófisis, entonces el tirotropo fabrica TSH. La TSH viaja a través de la sangre hasta la glándula tiroides, y la glándula tiroides, cuando recibe la estimulación de TSH, genera una vía de síntesis, ¿verdad?, que implica la formación de T3 y T4. T3 y T4 a su vez, ¿verdad?, cuando se encuentran aumentadas, hacen un loop corto y le informan, en el fondo, a la adenohipófisis que ha producido ya suficiente T3 y T4, y entonces actúa como un inhibidor de la producción. Y entonces eso se llama un loop corto. Y por el contrario, también la T3 y T4 pueden llegar, o sea, no pueden, de hecho llegan a la región del hipotálamo, entonces ahí también hacen otro loop, que ahora se llama loop largo, donde le informan a la porción del hipotálamo que también ya se ha fabricado T3 y T4, y entonces esta genera una disminución de la producción de factor tirotrópico. Entonces, esto significa, estudiantes, que continuamente las células están desarrollando las células tiroides están desarrollando una producción y un freno de producción debido entonces a las señales que van oscilando a nivel de adenohipófisis y más arriba a nivel hipotalámico. ¿Preguntas? No, profe. Ya está, continuemos. Entonces, una cosa obvia, es decir, ¿de qué se tratan los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Pues bien, las hormonas tiroideas tienen una gran cantidad de efectos, una cantidad importante de efectos, y vamos a partir entonces por los efectos sobre el músculo cardíaco. En primer término, ¿verdad? La glándula tiroides tiene la capacidad de tener una actividad cronotrópica positiva e inotrópica positiva. ¿En qué consiste esto? ¿De qué se tratan estos conceptos? La capacidad cronotrópica positiva se trata de que el corazón, como músculo, incrementa su frecuencia cardíaca. Y el concepto de inotrópico positivo significa que el corazón incrementa su fuerza de contracción cardíaca. Ya está. Por lo tanto, fíjense ustedes, el incremento de la frecuencia cardíaca ocurre por un motivo muy interesante. Resulta que la glándula tiroides, al producir las hormonas tiroides, los efectos de las hormonas tiroides actúan. Recuerden ustedes que las hormonas tiroides, cuando ingresan a la célula, se ligan a mecanismos de síntesis de proteínas por lectura de genes específicos. Entonces, lo que hacen ahí dentro del tejido cardíaco es incrementar el número de los receptores beta-adrenérgicos, pero no solo el número, sino también la afinidad de los receptores beta-adrenérgicos a dos moléculas esenciales: epinefrina y norepinefrina. Entonces, cuando estas moléculas, ¿verdad?, llegan a la musculatura cardíaca aumenta su frecuencia. En segundo término, también las hormonas tiroides incrementan la respuesta de las catecolaminas circulantes. De esta forma, incrementan también la proporción de la cadena pesada de la molécula de miosina alfa dentro del sarcómero del músculo cardíaco, ¿verdad?, que es justamente la región proteica del corazón que tiene la más alta actividad ATPásica, que tiene la actividad ATPásica directamente. Entonces, al incrementar la cadena pesada, que
que incrementa la actividad tereásica, entonces indudablemente el corazón tiene mayor fuerza de contracción y por lo tanto puede mejorar la eficiencia de bombeo. Entonces tenemos que las hormonas tiroideas, cuando están altas, generan un fenómeno cronotrópico positivo e inotrópico positivo. Bueno, en sentido estricto también eso lleva a producir dos conceptos más, que son lucitropismo positivo y dromotropismo positivo, que se refieren en el fondo a la depolarización y repolarización de la musculatura cardíaca. A nivel de tejido adiposo y a nivel de tejido muscular, las hormonas tiroideas generan dos efectos interesantes y ambos son hacia abajo. Generan una estimulación de la lipólisis, o sea, hay una disminución de la grasa, del tejido graso corporal. Y por otra parte, hay un quiebre de las proteínas musculares, produciendo también una disminución de la masa muscular. O sea, un incremento de las hormonas tiroides produce una